¿Qué pasa? Que silenciamos, ¿vale? Y si hay alguien que quiera participar, evidentemente que se active, ¿vale? Claro. Bueno, pues. Vale, yo estoy grabando ya, Javi, o sea que sí. Entonces, nada, pues como dice aquí Javi, se trata de una pequeña reunión para ver todo el asunto de la compo de los pases que salen del 3D. Iba a decir yo la forma de hacerlo correctamente, pero es que eso. Yo os voy a contar cómo lo veo yo, porque luego formas de componer hay muchas. Y vaya por delante que yo no soy ningún experto en Nuke. O sea, yo. Mi conocimiento de Nuke es muy de supervivencia. O sea, vosotros vais a saber mucho más Nuke que yo. O sea que. Voy a compartir pantalla. Y entonces. A ver, yo he preparado esta escenilla de 3D que tiene un poco de todo, pues objetos más difusos, objetos más metálicos, objetos más mate, con subsurface, etcétera. De todas formas, antes de meternos con el tema de los AOVs, bueno, yo no sé, claro, el perfil de la gente, porque yo a muchos no os conozco, pero dos conceptos básicos, ¿vale? Para entender luego pues, de dónde vienen los AOVs. Si esto lo tenéis muy claro, me lo decís. En 3D, hay dos parámetros con los que se juegan, que son la luz y el aspecto de los materiales. Y de estos dos vienen los pases. Entonces, luego en los pases es lo mismo que AOVs, ¿vale? Que yo me imagino que todo el mundo lo entiende. Decir AOV para mí es un poco raro, entonces yo siempre digo los pases, que es el nombre antiguo que tenía en otro render. Y es lo mismo, el pase y AOV para mí es lo mismo. Entonces, como todos me imagino que sabréis, en 3D empezamos a iluminar la escena, ponemos luces y luego le ponemos materiales a los objetos. Y de ahí empiezan a salir los pases. Entonces, los primeros pases que luego vamos a ver son los de luz. Los de luz, por repasarlos rápidamente, aparte de la iluminación general, hay que distinguir lo que luego se llaman, que lo veréis luego cuando os llega un render de 3D, el direct y el indirect. Que por si alguno no lo tiene claro todavía, es muy sencillo. El direct es el primer rayo de luz que le da un objeto desde la luz, esa es la luz directa, y el indirect es toda la luz de rebote. O sea, cuando viene un rayo de luz, pega en el suelo y rebota y le da a la bola, le va a dar una aportación del verde que tiene el suelo y por aquí se generará una incidencia verde y esa luz de rebote es la luz indirecta. Eso es así de claro. Y luego, se complica un poco más en el tema de los materiales. Otra cosa muy clara, que es que esto que vamos a ver es cómo componer los pases de un motor de render muy concreto, que es el Arnold, que es el que ahora mismo tenemos en el Maya. Luego todo esto cambia si el render viene de Houdini o viene del Repsid, porque cada motor de render tiene su forma de generar los pases. Entonces esa es otro asunto que ahí vosotros, los de compo, tenéis más lío, porque según de dónde vengan los render, la filosofía de los pases y los nombres cambian. ¿Vale? Muchos se parecerán, pero otros muchos no. Entonces, en el Arnold, la luz es siempre la misma. La luz en todos los software yo me imagino que es directa e indirecta. Pero luego en el Arnold, cuando ya nos metemos con los materiales, pues empezamos a manejar parámetros como aquí se llama base, pero es el difuso, los especulares para darle brillos, la transmisión, que ahora la han llamado así, la transparencia, la transmisión, el subsurface, que todo el mundo lo conocerá, la luz ahí interna de los objetos, y luego el coat, que el coat no es ni más ni menos que un specular 2. O sea, el coat es un segundo specular que tienen los objetos en el Arnold, los materiales en el Arnold, y que hace 2 o 3 versiones se llamaba specular 2. O sea, que no es más que otro specular. Y alguno se puede preguntar, ¿y por qué hay dos especulares? Pues hay un ejemplo muy sencillo que es objetos que tienen un barniz. Por ejemplo, un parqué, la madera tiene unos reflejos o unos especulares muy difusos de madera, pero si tiene un barniz por encima, satinado o brillante, pues tendrá un segundo brillo por encima con características diferentes. Por eso en los materiales hay dos especulares.
Y luego el sin. El sin es un parámetro que no se suele utilizar, pero yo lo enseño, es como para hacer telas. El sin lo he puesto yo aquí en la telita esta de esta tela que cuelga aquí en el render. Y esa especie, aquí lo he exagerado mucho, pero esa especie de... Es como para hacer terciopelo, el efecto del terciopelo. De este que tiene diferentes pelillos en diferentes direcciones y entonces el color sale diferente o el brillo. Eso es el sin. La han llamado así en el Arnold. Es un parámetro raro, pero bueno, a lo mejor en algún trabajo salen unas cortinas y el de 3D usa el sin, entonces, por conocerlo. En otro software igual se llama de otra manera, pero es ese efecto. El emission, que es para hacer objetos encendidos, pues tipo bombillas o luces LED, etcétera. Y estos son los básicos. Es decir, que de aquí, estoy soltando esta charla porque de aquí salen luego los pases, algunos que todos conocéis y otros que quizá no son tan comunes, como son el sin, el coat, a lo mejor, y el emission, hasta ahí, porque los demás son parámetros de otro tipo. Bueno, pues hecha esta pequeña introducción, esto yo sé que no es una clase de 3D, pero sí pensaba que había que hacer... Ah, bueno, y no hemos hablado del espacio de color. Lo del espacio de color, que es importante, este es un tema que habría que decidir de antemano en cada proyecto, lógicamente. Yo lo único decir que ahora mismo en el Maya, en la versión última que tenemos, 2022, en el Maya ya nos han puesto por defecto el espacio de colores ACES. Entonces esto es importante porque si, por ejemplo, todavía hay algún proyecto que no fuera ACES, habría que avisar a la gente de 3D para pasar al anterior, al sRGB normal, sin ACES. ¿Vale? Pero que saber que ahora mismo... Pero esto es totalmente reciente. Esto del espacio de color es un lío. Es un lío y lo va a seguir siendo hasta que se estandarice un poco. Ahora mismo, cuando uno abre el Maya, por defecto, ya estamos con el espacio de color, con el entorno de color de ACES. Entonces sería conveniente al principio de un proyecto decir, pues este proyecto es ACES o este no. A nosotros no nos cuesta nada pasar al anterior, que le llaman ya Legacy, pero... ¿Vale? Pero que saber que normalmente si no lo tocamos esto, los render en versión 2022 ya salen en ACES por defecto. Y esto es totalmente reciente. En la 2020 todavía teníamos el sRGB antiguo. Bueno, vale, entonces, en el Nuke, ya digo, bueno, he preparado este render. A ver, voy a soltarlo aquí. Este sería el render. Ahora hablamos de las capas porque tengo dos capas. He intentado simular un pequeño trabajo de integración en el que hay un 3D, en el que se necesitan unos reflejos y unas sombras. Aquí tengo toda la mandanga en un entorno grabado, ¿no? en un footage, en un rodaje. Esta es la idea de este pequeño ejemplo. Entonces, por decirlo así, la capa de objetos o de 3D principal pues sería esta. A ver, el tema del espacio de color. Ya tengo aquí... Vamos a ver. Es que tengo los dos ejemplos sin ACES o con ACES, pero yo creo que directamente voy a ir al ACES. Es decir, tengo los renders de 3D sin ACES y con ACES, pero bueno, vamos directamente al ACES. Entonces, esto sería la capa de reflejos y sombras y esta sería la capa de objetos. Vale, es importante de todas formas lo que digo, porque todo el tema de la iluminación y la saturación sobre todo los colores en 3D nos influye un montón. O sea, no es una cosa que se pueda cambiar luego el tema de trabajar en ACES o no, sino que hay que reiluminar y cambiar saturaciones, etcétera. Pero bueno, en principio, bueno, pues esta escena, este proyecto de Nuke ya está en ACES.
Otra cosa, yo el tema de haces en el Nuke, como ya os digo que yo lo hago por supervivencia, yo lo que hago simplemente es cambiar aquí a ocio y poner el que me viene por defecto. Para trabajar en Maya y Nuke podríamos meter aquí el mismo ficherito, pero esto es una cosa que vosotros manejaréis mejor, porque además trabajáis con materiales de rodaje, etcétera. Para que encajara perfectamente habría que meter aquí el mismo ficherito de ocio que tenemos en el Maya. Lo que pasa que yo por vaguería simplemente cambio aquí al ACE que me ofrece el Nuke, se generan los diferentes parámetros para leer los materiales que para lo que yo hago en Nuke me valen, ¿no? Los de 32 bits, los de 18, cómo trata los JPEGs, etcétera. Y con esto para mí es colocar el Nuke en entorno ACES. Igual hay una forma más más avanzada o otro ACES, porque además esto, como encima van actualizando el ACES, hay varias versiones, etcétera. Vale, entonces, pasemos al asunto de los pases. Entonces, la capa principal, o sea, habría como dos líneas principales para componer, que serían componer con los pases de luz o con los pases de material. Y que luego hay una forma de unirlas, pero hay que tener los pases necesarios. Entonces, por decirlo así, la forma más sencilla para un plano que no va a necesitar, que encaja todo perfectamente y que no va a necesitar casi tocar aspecto de los objetos, etcétera, sería componer con los pases de luz, que sería sacar un shuffle. Esta ya es mi técnica, ¿eh? Yo luego aquí ya os digo que para mí es la más cómoda, pero digo que puede haber muchos caminos. Entonces yo lo que hago es sacar. Aquí veréis una pila de pases porque los tengo todos para la charla de hoy. Pero puede ser que solo viniera con estos dos. Los dos de luz, los dos que he contado antes. El direct, extraigo el direct. Y yo siempre los traigo, los pases van normalmente sin alfa. Así que la salida del shuffle la pongo en RGB para que no se genere ahí un alfa que no existe. Pues los pases, los AOVs, generalmente van sin alfa, no se genera alfa. Bueno, igual me estoy saltando, sabéis que podéis ver aquí todos los pases, el direct, por ejemplo, el direct. Este sería el direct, el primer rayo de luz que da de todas las luces en toda la escena. Y si le doy a la A, no tiene alfa. De hecho es que salen así, salen sin alfa. Por eso, voy a volver a cambiar aquí al RGB. Por eso en el shuffle que pongo, pues yo la salida la pongo en RGB. ¿Vale? He extraído el direct y RGB. Y no quiere decir que perdamos el alfa. Si yo veo este shuffle, que para verlo más claro le voy a llamar direct. Vale, así queda clarito. Vale, ya existe porque lo tengo todo ahí, pero bueno, le llamo dir. Si vemos en el visor el direct y le doy a la A, el alfa no se pierde. El alfa se lo transmite el beauty. ¿Y ahora qué ha pasado? Anda. Se ha desconectado el read. Ah, vale, sí, gracias. Claro, como le he agitado, es que ahora... Sí, con el sake. Eso que mola mucho, pero a veces traiciona un poco. Vale, pues veis que el alfa, aunque yo ponga el shuffle en salida RGB, el alfa sigue. Y es el alfa del beauty, con lo cual para mí esto es muy cómodo porque el alfa no se toca, viene de aquí. ¿Vale? Entonces, ya puedo copiarme este, enchufárselo al 3D y sacar para recomponer el beauty, el render de 3D con los pases de luz. Solo hacen falta dos pases, el direct y el indirect. Este sería el indirect, vamos a ponerle el nombre y no hay que tocar, no toco nada más, como me lo he copiado, salida RGB. Y estos pases siempre esto es pura matemática. Los pases, yo esto tampoco lo entiendo, pero es como espera que quito es pura matemática, es como se generan los render internamente. El beauty es la suma de los pases. Entonces este merge que une
los dos pases de luz, el direct y el indirect, ha de ser plus. Y yo lo que hago en este merge, porque si os fijáis, el alfa, veis el numerito del alfa, ¿no? El numerito está sumando el alfa. Esto, mis alumnos de la universidad, esto no se entiende, pero vosotros sí que lo vais a entender. El alfa ahora tiene un valor de 2. O sea, no se entera. Quiero decir que dicen, bueno, esto del numerito. Pero esto es importantísimo porque el alfa, si, con este plus, estamos sumando el alfa 2 veces. Y 2 veces significa que le estamos metiendo ahí, sin darnos cuenta, el borde se va petando, va creciendo. Entonces esto, aquí es solo 2 veces, pero cuando tengamos todos los pases de material, que son 5 o 6, se suma 5 veces. Entonces al final sale un borde negro, al poner en la siguiente capa, que es inadmisible. Entonces yo lo que hago es al merge, quitarle la salida de alfa. Y con eso, el alfa tiene 1 y el alfa, como no está generando este merge alfa, el alfa viene de aquí, del beauty. Si nos fijamos, es que es exacto. O sea, quiero decir que para mí esta es la forma más cómoda de, sin más nodos ni más, sumar los dos shuffle correctamente extraídos, que correctamente extraídos para mí es sin alfa, y tener la precaución de al merge plus sumar los pases y quitarle la salida de alfa. Y con esto, ya sabéis vosotros que la prueba del algodón es comparar los dos y efectivamente están idénticos. Solo falta aquí un asunto, que por eso lo he puesto. Esas lucecitas del botijo, esas lucecitas, si os fijáis, el frame está perfecto, o sea, está idéntico, lo hemos recompuesto bien. Las lucecitas, si hubiese un plano en el que hubiese muchos LEDs o bombillas, etcétera, pues estas lucecitas son el emission. Si lo vemos aquí, el pase de emission, esto lo he enseñado antes en la escena. El emission es un componente de un material que podemos subirlo y texturizarlo, etcétera, para hacer objetos que están como iluminados, pues luces de neón, carteles luminosos, etcétera. Entonces, si nos viniese este caso, simplemente a esta compo tan sencilla habría que añadirle un pase que en principio es de material, pero que el emission es como un comodín. El emission es tanto pase de luz como de material. Entonces, en un plano en el que haya LEDs, botones, etcétera, hay que añadir el emission. Vamos a llamarlo bien, emission. Sin alfa, igual. Y aquí, ahora mismo, si tendríamos, ahí está, ¿veis? Los pases de, normalmente los planos, si vais a componer con luz, direct, indirect. Ahora que de pronto hay bombillas, luces, LED, etcétera, pues el emission, pim, y ya está, se le añade ese posible componente que tenga el render y ya está recompuesto el, ¿vale? O sea, que esto sería como la base de un plano en el que no hace falta tocar, porque a lo mejor está muy lejos y encaja perfectamente, y lo único que vamos a querer a lo mejor es, pues eso, tocar un poquito la luz. Claro, yo aquí todavía no hemos ni empezado a componer, ahora vendría la posibilidad de meter grades a todo y empezar lo que es el curro de integrar o componer, etcétera. Esto solo es la recompo del beauty, que esto es una cosa que muchas veces tanto los de 3D como los de compo se preguntan, pero ¿estará bien recompuesto lo que ha pensado el de 3D o me lo estoy cargando, etcétera? Pues es lógico, pues este sería como una forma sin los grades, o sea, sin los grades, que ya sería el trabajo de compo, de componer con los pases de luz, un plano sencillo, que no vamos, que a lo mejor lo que queremos es tocar pues eso, un poco la luz directa, la luz indirecta, para acabar de integrarlo, y no vamos a tocar ni en los colores del objeto ni los especulares. Pues esta sería como la forma, por decirlo así, más sencilla de componer con los pases de luz direct, indirect, y si hace falta el emission. Vale,
Lo único, eso, lo de salida RGB, porque van sin alfa, y lo del plus, quitarle el alfa. Pero que esto vosotros seguramente lo tenéis en cuenta. Y entonces, ¿este alfa de dónde viene? Este alfa se lo transmite el Beauty. Entonces, para mí esta forma es muy cómoda de luego, pues enchufárselo a... Esto sería la... Vale, si queréis hablamos de la capa de... Esta va a servir para... Ahora nos metemos aquí, que es donde tengo... Ya lo tengo todo hecho, para que no sea... Para que no me estéis viendo ahí poniendo shuffles y tal. La capa de reflejos y sombras... Y esta... Aquí ya también depende mucho de cada uno, pero a mí me gusta sacarla así. Y así, ¿qué significa? Pues es una capa en la que los reflejos van en el RGB... Los reflejos van en el RGB, los reflejos en este caso de las figurillas en el suelo, y en el alfa van las sombras. El Arnold lo saca así por defecto con un material concreto, el Shadow Matte, que no sé si lo conocéis, para precisamente integrar en imagen real. Entonces, vamos a poner que lo tengo por aquí, creo que me copio este para no buscarlo. Este sería el rodaje, pues esto sería ponerlo con otro over. Este necesita un reformat. ¿Vale? Entonces, puesto capa beauty recompuesta, capa de reflejos y sombras. Esta no hace falta recomponerla porque no tiene pases. Se podrían sacar, pero es que en realidad no hace falta porque no es un material especial. Entonces en el RGB van los reflejos y en el alfa las sombras. Veis que no he recompuesto nada. Esto puesto encima del supuesto rodaje ya me está dando esa primera integración. ¿Que quiero tocar los reflejos? Pues me cojo un Grace y en el RGB ahí estoy manipulando reflejos. ¿Que quiero tocar las sombras? Como están en el alfa, el Grace lo pongo en que manipule el alfa y ahí tengo el control de las sombras. Esta es una manera, no quiere decir que sea la única ni la mejor, pero para mí es muy cómoda porque es la que menos lío tiene. Por ejemplo, con el tema de las flores, este curro que hicimos para el tema de las flores que crecían, pues era todo así. Objetos de 3D, luego una capa de reflejos y sombras separadas para poderlas manipular, y luego el rodaje, que ya es... El rodaje es... en teoría no tendríamos que tocarlo los de 3D, claro, por eso no es una imagen aparte. Bueno, esta es como la estructura base de un plano genérico de objetos, reflejos y sombras en el rodaje y rodaje. ¿Vale? Y la compo más sencilla, que sería la de luz. Entonces, luego podríamos hacer una segunda línea que sería la compo de materiales. Es decir, cuando queremos tener más control, empezar a componer más control porque no encaja o no acaba de integrar, o que sería componer con los pases que vienen de los materiales. El difuso, el specular, sobre todo el difuso y el specular son como los más básicos, pero a veces habrá coat, si tenemos... Ya ni los encuentro, el coat está por aquí. A veces habrá un coat, a veces habrá, si hay bichos o hay cosas de goma, el subsurface. Y a veces, si hay telas o alguien, o el de 3D ha hecho un terciopelo, pues le ha metido sin, pues el sin habrá que tenerlo en cuenta. Entonces esto, yo ya lo tengo aquí hecho, ¿vale? Para no volverlo a repetir. Vamos a ver, esta sería la compo que acabamos de ver, Direct Indirect Emission, que es toda el Beauty. Bueno, aquí he hecho un ejemplito. He puesto este botijo con Motion Blur que se mueve por ahí, que lo podemos ver, bueno, esto lo sabréis hacer. El Merge Over con el fondo y puesto encima del fondo. Perdón, Merge Over con sombras y reflejos y otro Merge Over encima del fondo. Vale.
Si queremos componer o tener más control en lo que es los colores, el aspecto de los objetos, tendríamos que componer con los pases de material o de shader. Yo los llamo así. ¿Por qué? Porque son, vamos a acercarnos aquí, son los que os he enseñado antes en el 3D. El difuso, el especular, que todo el mundo lo conoce, el coat. Aquí he querido que haya coat porque es como un nombre raro a lo mejor, pero este Buda está hecho con dos especulares. Simplemente tiene dos especulares, que le da más juego. Uno más difuso quizá y otro más marcado. Bueno, pues habría que tenerlo en cuenta para que el beauty esté bien recompuesto. El subsurface, que lo tiene el conejo, que es como aspecto más gomoso. El scene, ya os digo, es ese componente verde que tiene la tela, que simula, yo lo he exagerado aquí, lo he puesto verde para que se vea claramente. Esa especie de terciopelo de diferente reflejo de la luz, que es lo que hacen los pelillos cuando peinamos el sofá, pues es lo que podemos simular con un pase que le han llamado scene. No sé ni la traducción de scene, pero sería ese componente verde. Hay que tenerlo en cuenta si hubiera cortinas o si hubiera tela o si el de 3D lo ha puesto. Y el transmission, que es la transparencia. El dragón es totalmente transparente y ahí está toda la transparencia. Veis que este ejemplillo es muy... Luego todo esto se complica porque a lo mejor hay un objeto que tiene transparencia pero además tiene difuso, etcétera. Yo he intentado hacer este ejemplo en el que los objetos son muy claros. La estatua es prácticamente difuso especular. Esto es un metálico puro, pues especular es coat. Esto es una cosa de goma, aunque tiene algo de difuso, tiene difuso, un morado ahí, sobre todo es el subsurface. Y un cristal puro que es el dragón. Entonces, si os fijáis en todos los pases, casi el dragón no sale. Bueno, sí, en el especular, claro. Los especulares en el cristal, importantísimos. Pero no tiene coat, no tiene subsurface, no tiene scene. Está casi todo en el transmission. ¿Vale? O sea, que estos de nuevo serían los... como los pases básicos. Sí que, a ver, si me ha ido a mí ahora el... Uy, se me ha atascado. Vale. Los pases básicos con los que compondríamos un beauty serían todos los de material. Claro, luego aquí he metido todos, pero es muy posible que en un objeto normal solo haya difuso y especular. Bueno, pues todos estos no se usan y ya está. Y no tengo por qué poner 20 shuffle, difuso y especular. Si no tengo segundo especular, ni cosas de goma, ni transparencias, pues uso los que haga falta. Yo aquí he metido todos los posibles, ¿vale? Y el emission otra vez, veis que faltan los encendidos del botijo. El emission ya os digo que es como comodín, es tanto de luz como de material. Entonces en los pases de shader habría que añadir el emission porque este render tiene emission para simular esas luces LED que tiene el botijo. Luego esto es lo mismo. El interior de los shuffle, yo por lo menos yo lo hago siempre igual. Lo que os he contado antes, sin alfa los shuffle, sin alfa, y luego es muy fácil copiarlos. Vamos, y si esto uno se lo salva ya es una plantilla. Y todos los merge sin la salida de alfa. Y así el alfa da un valor de 1 y el alfa no lo hemos manipulado extrañamente. Y no hay que extraerlo del beauty, que también, vale, o sea, extraer el alfa de aquí, pero con esta forma de componer, para mí, es que el alfa ya lo está transmitiendo el beauty, porque se lo hemos quitado tanto a los shuffle como a los merge. Entonces, ¿este alfa de dónde viene? Pues es precisamente el del beauty. Así no lo tengo que extraer. Que no está mal extraerlo luego y juntarlo con una recompo que hayamos hecho. También es otra forma, pero... Y luego está... Vale, esto como base. Y luego tengo aquí separado la nubecita, porque la nubecita va por su lado. O sea, los fluidos son otra movida. Los fluidos, no os los voy a enseñar en 3D, pero los fluidos no tienen
no tienen material, no tienen ni difuso, ni especular, ni coad, no es ese tipo de... Los fluidos es todo gas. Entonces lo único que son es luz, porque la luz entra, rebota, y dentro de la nube o de los fluidos se bifurca y genera el aspecto que tienen las nubes. Por eso, esto es en el Arnold, insisto, el Houdini, que ahora estamos trabajando con Houdini, el Houdini no sé cómo lo hace. Yo, o sea, seguramente de otra manera, pero estoy hablando solo del Arnold. Si alguna vez llegan fluidos del Arnold, pues normalmente llegarán de Houdini. Habrá que preguntar a los de Houdini cómo se hace esto bien, pero las volumétricas en Arnold no tienen material con difuso, especular, no tienen brillos, lo que tienen es luz. Entonces, pero los pases son diferentes, no es el direct, bueno, miento, sí es el... Vamos a volver a los de luz. En el direct y en el indirect, ahí está, como son luz, está la nube, ¿vale? O sea que si componemos con luz, el fluido saldría. Si componemos con materiales, con pases de material, el fluido no sale. Porque el fluido en Arnold, insisto, es luz. Por lo tanto, ¿dónde está el fluido? ¿Dónde está? El fluido está en las indirectas y en las directas. Pero normalmente se saca un pase específico de volumétricas, que es, ¿veis? El volume se puede sacar por separado. Ahí está. Este sería el volume como tal. O el volume direct, que sería la luz directa que incide en el fluido, o el volume indirect, que es todo el scatter, toda la luz rebotando dentro. Es decir, por resumir, los fluidos en el Arnold, insisto, funcionan con pases de direct y indirect. Y esto genera la suma, si queremos descomponerlo, genera la suma del fluido. Es decir, resumiendo, si estamos componiendo con los pases de material y tenemos una nubecita, los pases de material no la recomponen. Por eso lo tengo aquí separado y les he llamado light, porque son el volume direct y el volume indirect, que deberían estar rendeados, volume direct, indirect, o sacarlos de la luz. Pero bueno, si estamos separando ya un poco más los pases, serían volume direct, volume indirect, y esto recompone el fluido, insisto, rendeado en Arnold. Y ya está. Sombras y reflejos, que no tienen mucho más, y el rodaje. Aquí lo que tengo es un ejemplo que aquí de cómo juntar los zetas. Los zetas, porque al estar separados las capas, los zetas empiezan a estar separados. Hombre, no cuesta nada poner un zeta de focus aquí y otro zeta de focus aquí. Pues yo esto os lo pregunto, porque esto es una duda que tengo, a lo mejor me la podéis resolver, pero el Z, esto lo hago un poco probando. Mirad que he usado un merge disjoint over que me da el Z unido del suelo, que sería el rodaje, pero serviría para descomponer, para desenfocar las sombras y los reflejos. Pero tengo ahí como una pequeña raya que no me gusta mucho, entonces, o sea, funciona, pero lo he hecho a voleo, o sea, probando con los modos del merge. Me junta los zetas, los copio para que el RGB venga de aquí y el Z sea este, y sí me funciona, o sea, desenfoca. Pero es un poco, ya os digo, es un poco hecho a voleo, sin saber muy bien lo que estoy haciendo. Pero bueno, un ejemplito de cómo juntar dos zetas que vienen separados en dos capas y tenerlos más cómodos en una sola, en vez de tener que poner dos zetas de focus. Vale. Y entonces, esto para mí son como las dos formas más básicas, pero son independientes. Es decir, o componemos con los de luz, direct e indirect, o componemos con los de material, o shader, difuso, especular, coad, emission, pero no son combinables. O vamos por un lado o por otro, porque sería un error sumarle a los de material también el direct y el indirect, porque le estamos sumando la luz dos veces, ¿vale?
O componemos por aquí o componemos por aquí. Pero esto lo digo porque estas son cosas que en las clases con los alumnos esto les cuesta un montón. Entonces a lo mejor hay ciertas dudas con esto. No se pueden añadir aquí al difuso, especular, etcétera, el direct y el... A no ser, a ver, si se puede... Para recomponer el 3D es un error. El 3D se recompone o con los pases de luz o con los de material, pero no con todos juntos. Ahora, por supuesto, como por asunto artístico, a mí quién me impide, ahora yo quiero sacarme aquí, me lo copio, añadirle un poco más de luz directa. A nadie me impide cogerme la luz directa. Pues yo a mis alumnos les digo que lo hagan después, para que yo sepa que esto lo saben hacer. Pero vosotros sois profesionales, claro, nadie me impide meter aquí un direct y sumarle 2 veces la luz directa. Pero para recomponer el 3D sería un error. Ahora, por motivos artísticos, lo que haga falta, por supuesto. ¿Vale? Eso por un lado. Entonces, la pregunta siguiente sería, bueno, ¿y cómo podemos combinar? Y si queremos tocar luz y materiales, pues aquí está el asunto. Lo que pasa es que normalmente esto, los de 3D, pues no lo hacemos, no lo sacamos así, pues porque no sabemos si luego lo vais a usar o hace falta, porque hay planos que son mucho más sencillos y encajan mejor o otros no. Pero la forma de combinar pases de material con los de luz sería todavía sacar más pases, que son el desmembrar, el separar los de material en los componentes de luz. Es decir, separar el difuso en difuso direct y difuso indirect. Esto tiene que estar en el 3D. En esta escena está. O sea, he sacado todo, a lo bestia. Aparte del difuso a secas, está el diffuse direct y el diffuse indirect separados. Claro, lo que pasa es que esto, si no se van a usar, es mejor no sacarlos, porque entonces el frame ocupa 300 megas. Entonces, ahora en un plano muy fino, que hay que tocar luz y material, etcétera, pues se pueden sacar. Todos los parámetros de material, difuso, coad, subsurface, se pueden separar en sus componentes de luz, direct e indirect. Entonces esta es la forma de componer con materiales y con luz. ¿Por qué? Porque el difuso lo compone el difuso direct y el difuso indirect. Esto lo vamos a ver sobre todo en la estatua. Difuso direct, difuso indirect, sumados me dan el difuso. Así que quiero tocar el difuso, le meto un grace aquí abajo. Que quiero tocar el componente directo de la luz del difuso, le meto un grace aquí en el direct o en el indirect. ¿Se ve esto? Esto lo lía más todo, claro, porque hay que recomponer el difuso con los 2 componentes de luz, el specular con los 2 componentes de luz, el coad si lo hubiera, el subsurface y así todos, el sync direct indirect. Bueno, esto empieza a ir más lento, pero... Y el transmission igual, direct indirect. Pero esto ya es como la forma de tener un control bestial del render y poder tocar lo que necesitemos. En el transmission direct no hay nada, porque la refracción, que es lo que vemos a través de los cristales, está todo en el indirect, en el segundo rebote de luz. Esto es normal. Que el transmission direct venga negro es normal. Está todo en el indirect, porque ya es como lo que vemos a través, o sea, es luz de rebote. Siempre sumados, esto da el transmission, y luego sumados. O sea, esto sería como el desmembrar la compo de materiales, pero metiendo cada uno de los pases de material sus 2 componentes de luz. Sumados todos al final, incluido el emission, que el emission no tiene direct e indirect, el emission es el comodín, es el emission. Esto vuelve a dar el beauty. O debería darlo. Vale, o sea, este es como un control mucho más fino. Todos los componentes, podemos tocar su luz, la luz directa y la indirecta, o la luz, la luz directa y la indirecta da el subsurface, o podemos tocar el subsurface como tal. Y luego el volumétrico, la nube, va igual, los pases, los reflejos y las sombras va igual, y el background pues va igual.
Pues tengo más cosas, pero bueno, voy a hacer una pequeña pausa por si tenéis alguna pregunta sobre esto. O sea, resumiendo que es muy sencillo, lo que pasa es que yo hablo mucho. O componemos con los pases de luz un plano sencillo, por ejemplo ahora hemos hecho uno de la nevera que está lejísimos, pero es que ahí no hay que tocarle, no se ve, es una hormiga casi al final de un plano, una nevera, pues seguramente no vamos a tocar ni el difuso ni nada, a lo mejor un poco la luz, pues igual ese plano se puede resolver con compo de luz, direct indirect, no tiene ni emisión la nevera en concreto. Que queremos más control porque ya queremos tocar tonalidades del difuso, tocar los brillos que están muy quemados, pues componer con los pases del material. El emission es un comodín, las volumétricas siempre van con direct indirect porque son luz, y luego si queremos, y un plano que ya queramos tener mucho más control, pues podríamos separar cada uno de los componentes de material en sus dos componentes de luz, direct indirect, tocar eso por separado y al final todo sumado nos vuelve a dar el beauty. O sea, compo de luz, compo de materiales, compo de materiales pero separados en los dos componentes de la luz. Estos serían para mí como las tres formas estándar de componer. Sobre todo esta, la de los materiales, es la que normalmente sacamos, yo creo, los de 3D para que en compo hagáis. Pero si nos lo pedís se puede sacar esta, que es más completa. Eso sí, los frames ocupan más, ocupan mucho más. Entonces, si se va a usar, aquí tenemos mucho más control, porque podemos tocar luz y materiales. Y hay más, pero bueno, ¿alguna preguntilla sobre estos tres modos de...? Pablo, Dime. soy Eva. Una Hola. cosilla, que no me quedé con qué uniste los dos beauty recompuestos para añadir solo un Z de focus. ¿Con qué lo uniste? Pues bueno, al final, en este caso, es que este caso los he unido con un merge disjoint over, pero sinceramente ha sido lotería, o sea, los fui probando y el que mejor me daba. No sé lo que he hecho. Porque en otros casos me ha funcionado mejor con un minimum. Con el minimum, pero en otros ejemplos que he hecho. Entonces, esto es un asunto que vosotros que sois de compo, sí, fue un poco lotería. Lo di, y sobre todo porque me sale una rayita ahí. Es que también, claro, este 3D, a ver, yo os enseño la escena. En el fondo no está... no he reconstruido bien el fondo. No he reconstruido los volúmenes que hay aquí del edificio, las columnas. No me ha dado tiempo. He puesto ahí un plano así, un sinfín. Y claro, es un plano que se va para atrás. En realidad, para hacerlo bien, habría que haber reconstruido un poco columnas, techos, etcétera, ¿vale? Pero no lo tengo. Entonces, creo que va por ahí, que en este caso me ha funcionado la combinación del Z con el disjoint over, que no sé ni lo que hace, pero es el que mejor me combinaba los Z. Vale, el resto ha quedado todo clarísimo. Vale, Pablo, si quieres luego investigamos eso y te decimos sí, la mejor forma. Yo creo que eso hasta salido así, pero no creo que sea la adecuada. Seguramente. Yo tengo una duda, Pablo, con miedo a que esté planteando una herejía. No te preocupes. Con los pases de luz, ¿no podrías añadirle shaders restándoselos antes? O sea, si por ejemplo, el planteamiento del directo, indirecto y emission, me gustaría tocar un especular. ¿Podrías combinarlos si se los restases? Porque yo suelo trabajar en estas cosas metiéndole el prompt, como que le restas esa información y luego se las sumas. Entonces, por ejemplo, partiendo de estos tres, le quiero tocar solo un poco el especular, pero manteniendo la sencillez de estos tres pasos. O sea, pues eso quiero decir. O sea, podrías añadirle el especular, quitándoselo y luego añadiéndoselo. Vamos a ver si lo mantiene. Haciendo como un combo de ambas cosas. El especular está. O sea, no se ha perdido. Yo siempre lo compruebo por si acaso. Entonces, en teoría sí. O sea, a mí, yo he estado viendo esa técnica del restar en vez de sumar. Yo lo he estado... Restar para sumar. Sí, restar para luego sumar, efectivamente.
Yo es que no la he usado nunca, entonces pero a ver, matemáticamente efectivamente no hay error, porque si tú le restas algo, lo tocas y luego se lo sumas, o sea, matemáticamente debería ser correcta. A mí lo que pasa es que me parece muy engorrosa, o sea, lo de restar algo para luego sumárselo, pero matemáticamente es correcto, o sea, que debería ser correcta. Entonces la pregunta que me haces de en esta forma de componer hacerle esto, pues si funciona, sí, perfectamente. O sea, yo veo que aquí en el último plus el especular no se ha perdido, pues yo me imagino que sí, que sería correcto restarle el especular, manipularle algo y volvérselo a sumar. Pues matemáticamente, yo no, eso nunca lo he usado, por eso para mí es un poco, eh, para mí es un poco raro, pero matemáticamente es totalmente correcto y si funciona, si tú ves que no te estás cargando nada y te funciona y haces el toque que quieres darle al especular, pues perfectamente posible. Yo creo que la técnica que dice Pablo, porque te basarías simplemente en estos tres pasos, en estas tres luces, y o sea, no tienes que montar todo el chorizo, por así decirlo, con estos tres Sí. te basas y luego a lo mejor dices, pues le voy a quitar un poquito de especulares. Entonces ya, o sea, no tienes que montar todo todo esto. No sé si me Este explico. chorizo es tan fácil como tenerlo una plantilla. O sea que, Ah, sí, bueno, eso es otra cosa que esta plantilla nos la vamos a guardar con con este fotograma que has sacado y siempre la vamos a tener aquí, sobre claro, todo porque coges, lo plantas y ya lo tenemos todo hecho. Sí, claro. pero o sea, yo lo Y, decía, perdón, principalmente porque como estos tres los solemos tener siempre, con el añadido de alguno más, o sea, como de plantear Claro. esta manera básica de juntar estos tres pases, con el añadido del especular o si es tera, lo que sea, poder combinarlos. sí, o sea, ya te digo, yo es que lo que pasa es que esa técnica no la he usado nunca, pero eso ya es personal mío. A mí me resulta como rara, pero sencillamente porque no la he usado. O sea, si me pongo a pensarlo, y hay debate, yo he estado viendo foros y hay debate, pero si me pongo a pensarlo, al final esto es matemática, y si yo estoy sumando y hago una resta y una suma de lo mismo, al final eso es totalmente correcto. Entonces debería poderse aplicar y no me estoy cargando no me estoy cargando nada, no me estoy cargando un render. Es una forma diferente, para mí diferente de hacerlo, pero si lo pienso matemáticamente es que es totalmente correcto. Ya digo que yo hablo así, pero porque para mí es como algo desconocido. pero, pero claro que sí, restar y sumar lo mismo o con una variación es lo mismo que sumarlo todo. O sea que sí que se podría hacer. O sea, yo no le veo. Ahora, luego en la práctica que se ve que algo no funciona bien, pues. Pero eso lo veréis vosotros. Pero si funciona, matemáticamente, o por la filosofía que tiene esto de los pases, que es suma, pues es correcto. Vale, me quedo más tranquilo. Gracias. Sí, le he estado dando vueltas a eso. Como lo de. A muchas cosas. No sé qué más. Bueno. El albedo. Y uno se puede preguntar, porque aquí se puede preguntar, ¿y todo esto del albedo qué es? Esto, por ejemplo, el diffuse albedo, que también es un pase que se puede sacar. El albedo es el pase de color puro sin luz, sin iluminación. ¿Qué pasa? Que el Arnold no lo utiliza. Si os fijáis aquí yo he recompuesto el Beauty sin albedo. Y insisto en lo del Arnold, porque hay otros software que sacan el albedo por un lado, la luz por otro, y los juntan y al final da el Beauty. Pero el Arnold no lo hace así. Para recomponer o se utilizan los de material o se utilizan los de luz o combinados ambos y eso da el Beauty. El albedo no interviene en la recompo. Sin embargo, para efectos de compo especiales, pues puede ser que sirva, por ejemplo, en el planeta este de Kepler había ahí un pase de albedo que a lo mejor para
recuperar colores puros viene bien. Yo el albedo, tengo aquí un mini ejemplo de para qué lo usaba, pues en alguna ocasión que yo he tenido que componer. No lo uso para componer, pero sin embargo sí para hacer un denoise. Por ejemplo, en el Subsurface, es un ejemplo muy concreto de... Porque insisto, en los manuales del Arnold lo dice bien claro, el albedo no influye. ¿Lo podemos sacar? Sí. Pero no hace falta para recomponer. Ahora, para temas de compo que hace falta muchas veces de todo, pues igual viene bien. Yo, el ejemplo que os puedo enseñar de para qué usaba yo el albedo es quitarle ruido al Subsurface. Para esto lo usaba. El Subsurface es un pase que normalmente genera mucho ruido, hay que subir los samples un montón y el render tarda mucho más. Si tenemos el albedo, aquí hay un truco que es, este es el albedo del Subsurface, que es el color sin la luz, este es el Subsurface, este es el albedo. Si se dividen, conseguimos la luz sin el color, o texturas, porque aquí no hay texturas, pero bueno, esto sería, o sea, el pase que sea, el Subsurface dividido por el albedo da la luz. El pase de iluminación sin colores. Si a este le meto un denoise, le estoy metiendo un denoise a la luz, que normalmente es la que tiene el ruido, y se lo vuelvo a multiplicar por el albedo. Esto es como lo que hablábamos antes de restar algo para luego sumarlo. Esto es lo mismo. Si yo divido el Subsurface por el albedo y luego lo multiplico, al final vuelvo a tener el Subsurface, solo que en medio le he metido un denoise. Con lo cual, mirar el Subsurface, el ruido que tiene, y después de este pequeño truco de meterle un denoise a la división para no tocar el color, pues le he quitado ruido. Le he quitado ruido. Ahí tiene ruido. Ahí no tiene ruido. Y esto luego, sumado con el resto de materiales sumado con el resto de pases de material, pues me vuelve a dar el beauty. Es un mini ejemplo de para qué usaba yo el albedo. El albedo, si se saca, es otro pase que no solemos sacar porque, pues por eso, porque otra vez el frame ocupa muchos más megas y no sabemos si lo usáis o no lo usáis, entonces, pero si se pide. De todas formas, yo sé que para hacer temas de quitar ruido, vosotros tenéis otras técnicas, el Neat Video este que me molaría conocerlo a mí y tal. Pero bueno, este es un ejemplito de uso del albedo, que es muy específico. Y podría ser para conseguir un componente de luz sin las texturas o sin el color. Pase el que sea dividido por el albedo, eso da la luz. Si luego se vuelve a multiplicar, pues vuelve a dar el pase. Eso en cuanto al albedo, que es otro pase que anda por ahí en el mundo 3D. Y vuelvo a insistir, o sea, hay render que sacan albedo, luz y luego se suma en compo. O sea, que es que está aquí los compers tenéis investigación de según... Pero bueno, yo uso el Maya, entonces es como se compone. O sea, como yo entiendo que se compone. Y el albedo es para casos un poco extraños. ¿Y qué más? Y bueno, para que no se haga muy largo, luego deciros simplemente que hay todavía otra forma más de plantear un render y de plantear la compo, que sería con los que se llaman los light groups, que son sacar el componente de esto, por ejemplo, el componente de cada luz. Esto volvemos como al mundo luz, pero esto es un caso muy específico en el que podemos en 3D sacar la incidencia de cada luz por separado. Es decir, si volvemos al 3D, vosotros veréis aquí en el 3D que yo tengo unas luces que se llaman Dome, Key, Back, le he puesto nombre, Top y Rim, que son las lucecitas que tengo en mi escena de 3D. Vale, pues yo me hago una cosa que se llama los Light Group, se llama así, y es sacar en el render un pase de la incidencia o la iluminación que hace esta sola luz en el render. Volvamos al nuke. Aquí están nombradas con el mismo nombre del 3D. La luz back, pues esta es
la incidencia de la luz o la iluminación que hace la luz back que yo tengo en la escena en el render. La luz top, la que viene de arriba. ¿Veis? La luz desde arriba. La luz de contra o la rim light o la que viene por la izquierda. Una luz principal, muy suavecita, pero está ahí, es este, si le subo. Y la luz volumétrica del HDR. La técnica es la misma, pase sin alfa y merge plus sin alfa. Y esto sumado también debería dar el beauty. ¿Qué ventaja o para qué plano se puede utilizar? Esto es muy potente porque aquí tengo el control realmente de poder reiluminar en compo. Es decir, si yo le meto aquí un Grace a la luz back, tengo el control de poder subir esa luz que hizo uno de 3D. A ver, no estamos viendo porque va lentísimo. A ver, ahí. ¿Veis que puedo encender y apagar luces? Luces que alguien puso en 3D y que es una luz concreta que está a la derecha e ilumina por ahí. Tengo un control brutal de esa luz para luego la compo. Y por supuesto teñirla. O sea, si el plano requiere mucho trabajo de luz, yo esto lo he usado a veces en un plano en el que, yo qué sé, se me ocurre que la luz está vibrando o que algo va por un pasillo y hay varias luces, entonces vamos a necesitar tocar luces. Yo tengo aquí el control de la luz que viene de arriba. ¿Veis? Puedo encenderla o apagarla, entonces para acabar de integrar un 3D en un plano en el que la luz ahí está cambiando mucho o pasa por diferentes zonas donde la luz cambia, a lo mejor es tener este control de las luces, pues es interesante para ciertos planos. Habría que plantearlo porque son pases que no solemos sacar. La forma de combinarse es la misma, plus, etcétera, y esto da el beauty. He puesto aquí que hay un problema con el fondo porque aquí yo he detectado haciendo esta prueba que me falla, hay cosas que me fallan con este sistema de los light group. Y es, por ejemplo, la refracción, no se está recomponiendo bien. Mirar toda la riqueza que tiene el cristal ahí y con los pases estos de light group, al sumarlos estoy perdiendo toda la refracción del cristal. Claro, esto sería un problema en un plano en el que haya muchos cristales muy transparentes, botellas, etcétera, que casi nunca hay. Pero sería un problema. Y esto lo voy a investigar porque a mí me intriga. ¿Hay algún fallo más en los especulares? Por ejemplo, en la barriguilla del Buda no me recompone bien. Pero esto es un tema del 3D. Entonces, es por el rebote. Al hacer esta extracción de pases de luz, hay un rebote que no está teniendo en cuenta, los AVs no los están teniendo en cuenta, por eso hay un pequeño desfase ahí en la recompo, cosa que bueno, si es poca cosa, pero en un cristal sería un problema, por eso me he puesto aquí un problema con el fondo. Luego el resto de la compo sería la misma. Esto es lo que se llama los light group, y esto puede ir un poco más allá, ya no os canso más, separando estos light group en direct, indirect, que lo tengo aquí, pero veis por luces, la luz de contra, el componente directo, la luz top, el componente directo, tarda en refrescar, a ver que se refresque, ¿veis? Este sería el componente directo de la luz top, o sea, mucho más control, y aquí al lado el indirecto, que normalmente los indirectos son más raros, bueno, es todo el rebote, o sea, y esto sumado también da el beauty. O sea, control total a nivel de luz, separando además de por luces direct indirect. Y esto todavía puede ir un paso más allá, que es el último que tengo aquí, que sí que es un chorizo ya, que sería para tener un control fino, que es descomponer los materiales por cada una de las luces de la escena. Es decir, el difuso compuesto con sus luces, la luz de contra, la luz top, pero solo en el difuso, lo mismo el especular, lo mismo el coat, y todo esto sumado vuelve a dar el beauty.
Esto es verdad que es un chorizo, pero en planos ya muy potentes o que haya que tener un control, es que aquí esto es muy potente porque tenemos el control. Esta es la combinación total. Poder controlar cada una de las luces que venían del 3D, pero por componentes de material. Más trabajoso, pero en planos complejos, pues un control muy fino, muy fino. Lo que pasa que es verdad que aquí, pues mirar el chorizo de pases. O sea, si no se van a usar, es mejor ahorrar. Primero por render, luego por red, y luego porque si no se usan, ¿para qué sacar? Yo creo que, Pablo, que esto no lo vamos a usar. Claro, Sinceramente, punto euro, porque luego no hay Dios que mueva eso. ya, Y, o sea, yo me iría a lo básico. A las dos primeras cosas que has explicado. sí, sí, lo Y entiendo poco más. perfectamente. Sí que Ahora estaría que, muy bien esto que has comentado de las luces, porque por ejemplo yo trabajo con las luces y después le pongo un grade con la entrada de máscara, por ejemplo, de la luz top esta, y yo sí que le puedo dar un toque más de luz o hacer esa iluminación parpadeante o lo que quieras. ¿Me claro, entiendes? Eso sí que ocasionalmente. O sea, yo en principio, ocasionalmente, eso claro, yo lo cuanto más veo, cosas saquemos, luego va a sí, ser más lento trabajar. todo más lento. Lo Entonces que es pasa, un... sí, 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 yo lo entiendo. O sea, Pero de, está bien saberlo, que lo tenemos ahí eso es, por si ocasionalmente. O sea, todo lo eso. que está parte de abajo yo ya creo que es demasiado. Es demasiado. Bueno, es como. No es demasiado. En las empresas tochas lo Sí, sacan todos y luego el comper lo el que lo usa quiera o lo no. usa. Eso es. Claro, pasa que No sé, tienen otros medios y otras máquinas, no sé. Eso pero es. efectivamente yo entiendo, o sea, es que de hecho para planos normalitos con estos tres, que Eso es. queremos más control, pues aquí. Ahora, Eso. puede Yo, haber, como tú has dicho, claro. ocasionalmente que haya un plano en el que hay una luz rota que está Eso. dando. Entonces es que incluso esa animación se podría hacer en compo, en vez de hacerla en 3D, porque tú le metes Eh, una animación a la luz que ha puesto el de 3D en el pasillo y ya la estás animando en compo. En vez de tener eso es. que depender del 3D. Efectivamente, y esto ya es el chorizo total, si yo lo sé. Pero es bueno saber que existe, por si acaso alguna vez, o cuando tengamos máquinas más potentes dentro de 5 años, pues podremos manejar esto. Sí, 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 yo creo que, vamos, que con las dos primeras que has sí, sí, informado, que yo son creo como que muy bien. las más estándar. Así que, pues para mí, que el que lo quiera, pero vamos, yo creo que es una cosa que hablarlas entre todos, para que no pegue ese 300 megas. Claro, Sí, 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 efectivamente. luego es una desesperación esto. Sí, Y sí, yo no hay quien lo mueva. no, no sé si has comentado, pero yo echo de menos dos pases, que son las normales y el de posición. Los tengo aquí, sí. Por Eso es, ejemplo, en eso es. este, yo siempre, a mí esto sí me mola mucho sacarlo porque esto lo conoceréis, que se puede ver en Eso es, 3D para poner ahí. Efectivamente, estos son con el Position y el Normal. eso es, sí, señor. Que incluso me imagino que sabéis que se puede hacer para hacer un relight, para añadir una luz en Nuke real y añadirle un brillito extra. Esto no lo tengo hecho con el relight del Nuke y con estos dos pases que tú me has dicho, el normal y el position, se puede añadir una luz y que coja los volúmenes del 3D. Esto si queréis lo podemos ver otro día. Si hiciera falta, normalmente el de 3D ilumina bien, pero a veces, oye, pues si le meto aquí una luz más. Pero están. Y luego los he sacado. Y yo sé que vosotros hacéis más cosas con estos pases, ¿no? Más como los vector, no sé, es que ahí ya me pierdo. Hay una herramienta que si pones PMate ahí con el tabulador, ¿Cómo me has dicho? P/mate. P mate. Sí, /mate. Vale, pues tú no lo tienes. Yo no lo tengo. Con dos T's sería. Es que será un plugin. No, no, mira, además te la voy a pasar ahora mismo, porque la tengo ya aquí abierta. ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo Te la voy a mandar a... Es que yo tengo el non-commercial del Nuke y yo creo que no me deja meter O igual sí. ¿Cómo te busco en Teams? Como Pablo PK, me imagino. Pablo Morán, Pablo Peca. Pablo PK. A ver, te he mandado ahí un nodito.
copia y pega, A ver, ¿cómo lo veo? ¿En el chat o cómo? sí, al Teams. Mensaje lo copias. Al Teams. Ah, sí, chat del Teams. Ramón Daza. Me llaman. Esto es un texto. Sí, sí, cópialo y pégalo en Nuke. No, claro, sin el Ramón Daza. Ahí está. Entonces, si tú activas ahí la herramienta, a ver si lo recuerdo. Creo que lo tenías que poner en... no te sale. Bueno, pues no pasa nada. Pero bueno, esto sirve también para hacer rotos dentro de un objeto, del Sí. objeto, por así decirlo. Porque como coge muestras de los colores de las normales, o no sé cómo funciona muy bien exactamente, pero te sale como una roto, no os lo puedo explicar. Pero si la mayoría ya lo conocéis, supongo. O sea, te permite escoger como zonas de Eso 3D es. gracias al pase de Eso es, y posición. te hace unos alfas muy chulos. Por Con un ejemplo, ticket. si tienes Claro. ahí la estatua y solamente quieres en la cabeza de la estatua hacer algo, Sí. le coges el nodo con las normales, o sea, y demás, picas en te tiene que salir el amarillo, rojo, verde. Picas ahí y te sale una especie de roto ajustada a la zona que tú ya picado, por así decirlo, y lo puedes hacer más grande, más pequeña, y es maravillosa esta herramienta. Pues Pues me... de ahí que te pida esos pases y a ser posible, claro. Es que yo seguramente a mí me dé un error, pero porque yo tengo el non-commercial. Y Sí, no, sí, pero bueno, pero me quedo con la copla porque me si interesa. me dices dónde está eso, vamos, ese material que has sacado, lo muestro ya aquí. Pero no sé si todos lo conocéis, vamos. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Tú, Ramón, cuando por ejemplo Cristo Mate hay algún cachito que no te ha sacado. Entonces con esto lo puedes también También te puede aislar. servir. Mm, También te puede servir para eso. Es una herramienta muy útil y por eso de ahí de pedirte estos pases. claro, No, pues yo genial. uso para eso. Cuando Es que Cristo es Mate hay maravilloso. alguna cosa que no está sacada, pues con esto sí que lo puedes aislar, la parte que quieras. Pablo, ¿dónde tienes ese material? Lo cojo y aquí en un momento. Este render no Sí. lo he subido, lo tengo Ah, yo entonces aquí. Déjalo. El que quiere investigar, que pregunte y estamos por aquí. Sí, Pues sí, es sí. verdad que todo eso se basa al final que el Position, que RGB serían los ejes de Eso X, es. Y y Z. Eso también es lo que hace mucha gente con Grades, que se coge solo el de rojos para cogerse la X, y entonces con eso se hace un degradado, porque marca punto de blanco y punto de negro donde le interesa, y entonces tiene un degradado en el eje X. Luego puedes sacar uno en altura, por ejemplo, porque si quieres restarle o oscurecerle, digamos, la parte de las piernas para integrarlo más en un suelo. Entonces hay mucha gente que tira del pase de posición alterándolo con grades y marcándole el También. doble para generar muchos alfas que utilizas como recurso ahí para terminar de apoyar ahí la compo. Entonces es verdad que esos dos son súper útiles por todas las herramientas que luego lo reconstruyen en el 3D y te dejan ubicarte en el espacio y tal, más todas las cositas auxiliares que se pueden hacer como alfas. Pues genial. Bueno, lo voy a probar, a ver si pillo un día un Nuke normal y lo pruebo, porque yo todo lo que sea Nuke me mola mucho, tío. En el Survival Toolkit que tenemos en Nuke, ahí seguramente ven un pequeño tutorial sobre el PMAT Pues genial. Bueno, pues nada, hasta aquí ¿cuánto llevamos? Esto es un poco lo que os quería contar. O sea, no sé si ha servido para algo o no. Pero es un poco la charla que tenía. Bueno, se me ha olvidado uno que es el Occlusion, el Ambient Occlusion, que es otra... Mejor. Pero vamos, esa parte, espera, lo enseño rápidamente y con eso terminamos. Escucha, hay una pregunta, Pega. Normalmente vosotros los render lo vais a sacar como ya de las dos maneras más sencillas, vamos a decir, por luz o por material para componer así por defecto, o hay veces que solo vais a tirar porque tú veas que el render o el plano en cuestión solo va a requerir que se haga de esta manera, o siempre vamos a tener las dos vías de componer. Eso habría que... O sea, yo personalmente casi siempre meto el direct y el indirect y los de material.
Y luego para- ya nosotros elegimos. y vosotros elegís o combináis o lo que sea. Yo estos no los saca. Y luego cada operador tendrá sus manías. Esto es una cosa que hago yo porque al final, pues eso, ya los tengo y no tengo que volver a rendear si hicieran falta. Ahora, es posible que algún operador de pronto estos no los saque, porque no saque solo los de material, porque Sí, porque vaya supone... por materiales, porque Claro. vaya a componer solo por material. Claro, porque supone que los de compo no los vais a usar, pero es una suposición. O por ahorrar también, porque luego es verdad que yo los suelo meter, pero para no tener que volver, porque no sé, me gusta tenerlos. Cuando yo lo meto en el nuke, me gusta tenerlo. Y de ahí en adelante esto sería petición, porque efectivamente no lo hacemos nunca. O sea, lo de separar ya direct, indirect, el specular, etcétera, Sí, eso ya sería para casos más puntuales que se necesitaran más, control. más puntuales. Y sacar los light group también a petición, porque yo creo que ninguno lo hace así por hacerlo. Lo de cada componente de luz. O sea que normalmente, yo creo que normalmente un render os va a venir con difuso, especular, coax, subsurface, sin, transmission y emission. Los que Lo- haya de material. o Los de que- material. Los míos seguramente os lleguen con direct, indirect. Aparte. Y los de los demás, pues según les dé ese día, no sé. Bueno, pero sería guay poder estandarizarlo. Poder ¿no? estandarizarlo. Y bueno, y luego a petición vuestra, yo lo dije, y el normal y el position lo sacamos ya siempre. Y el Z es otro que hay que sacar. Y luego lo del occlusion, y ya me callo, que lo tengo por aquí. El occlusion también es un pase que es extra. Que de hecho este está mal porque falta el fondo blanco, que tampoco, para que lo no influye en la recompo, y lo único que se puede utilizar es para reforzar un poco más, pues eso, las esquinas de... Normalmente este se mete por multiplicación, y entonces mirar el toque que le da, quizá para darle más realismo o más dureza a un 3D, sí viene bien, ¿sabéis? Porque le da un toque, pero es oscurecer más los recovecos, porque eso es el occlusion. Los recovecos, esa sombra difusa que tienen, y se suele usar por multiplicación. Entonces, al conejo, mirar lo que le hace. Pim. Pues quizá para una integración ahí en un plano muy sucio o lo que sea, pero tampoco forma parte de la recompo de estándar. Es un pase extra que a veces se saca, a veces no. Y ya está. Con esto... Yo creo que el Amber Occlusion sí que también nos es necesario, sobre todo para esas sombras de contacto y eso, también yo lo veo bien, que a poder ser que esté. Bueno, pues se saca como un estándar. Este sería el del suelo. Se saca como un estándar. El occlusion. Sí, es un pase un poco también de eso, comodín, para hacer efectos ya de compo, pero que no forma parte de la recompo del beauty, pero ahí está efectivamente para reforzar sombras, etcétera. O sea que Se apoya, sí. se es, apoya. es un clásico del 3D también. Sí. Pues bueno, pues nada más. ¿Alguna preguntilla más? Porque ya bastante charla os he echado, ¿no? De todas formas, pues bueno, cualquier cosa podemos hacer otra. ¿Os ha parecido interesante o...? Sí, joder, Sí, está muy bien. bien, guay. Sí, súper interesante. Vamos. Bueno, Hay veces que una cosa que me gustaría ver si pudiera saber explicar, porque yo hay veces que tengo problemas, que es a la hora de normalizar muchas veces los zetas y los de focus dependiendo de un motor o otro. O sea, hay veces que yo me he encontrado más con problemas de eso, problemas que me han llegado de miopía o algo así, que he tenido que andar Sí. veces normalizando. en Y me he encontrado teoría... diferentes maneras de normalizarlo. eh, No sé si a vosotros os ha pasado en también, teo- pero hay veces que me he pegado mucho con eso. En teoría, yo no habría que normalizarlo. O sea, el Z de focus, es perfectamente capaz de entender en el caso del Arnold, de entender el def, el pase Z que viene del Arnold. Eso sí, en el Z de focus para el Arnold hay que poner esto en def. ¿Esto por qué? Porque lo dice el manual, yo no lo sé, pero para el Arnold
para que funcione. Y es verdad que si no hace unos blur un poco raros. Pero para el Arnold, para un Z de Arnold, el math hay que ponerlo en def. Y a partir de ahí no hay que normalizar nada. O sea, si viene bien el Z y poniendo esto en def, luego el propio Arnold es capaz de entender el Z sin esa normalización y con todo el... No tiene anti-aliasing, está con aliasing, pero lo entiende y en teoría... Claro, lo que pasa es que yo no he hecho una compo hiperfina de... Pero lo que es un desenfoque lo hace bien. O sea, esta es la teoría. El pase de Z no hay que hacerle nada. Siempre que usemos el Z de focus. Yo, si hay otras técnicas, no lo sé. Pero el Z de focus es capaz de entender el pase de Arnold poniendo esto en def. Esto lo dice el manual del Arnold, que si viene del Houdini igual es otro. Es el far -0, porque efectivamente el Z es otro lío que además depende de cada software. Para el Arnold la combinación es esta. El Z aquí y math en def. Y luego ya... Y no hay que hacerle nada al Z, el que venga en el render. Otra cosa es que tú quieras sacar, claro, que a veces, pues para meterle una desaturación a un paisaje, sacar el Z, que mola, pero sacarlo sin esa locura de valores que tiene el Z. Yo, el que usaba, joder, esto hace un montón que no... Pero este nodo, joder, lo que pasa es que esto lo tendría que repasar. El Curve Tool, que es un nodo muy raro, este normaliza los valores. Este enganchado al... A ver. Hay que enganchárselo. Habría que sacar en un shuffle el Z. El def. A ver dónde lo tengo. Este. Sacarlo como... Esto no me acuerdo, macho. Y enchufarle este nodo, investigarlo. Este nodo hace eso que tú dices en esta opción de Maximum Luminance Data, te calcula de un Z el píxel que brilla más y el que brilla menos, y lo normaliza a un RGB normal. Lo que pasa que no soy capaz ahora de... Creo que tienes que convertirlo a alfa y a partir de ahí ya lo hace. Se ha puesto abajo. ¿A alfa? Sí. Hacerle caso, que es el nodo favorito de Ramón. Entonces te vas a... Vale, y luego era... Si le das a la A de alfa... Bueno, había un... Lo No, calculaba... porque tienes que ir al curve tool y donde pone curve type, ahí pones... Claro, lo calcula solo, ¿no? Más Luma Pixel. Con el Go. Y le das a Go y entonces te saldrían los valores en vez de Spessur, el mínimo, más Luma Pixel, le das a Go. Un momento, que se me ha olvidado. En vez de channel RGB, tienes que ponerlo el alfa abajo del todo, ahí, al alfa. Y ahora le das a Go. 1. Y ahora supuestamente en más te habrán venido los datos esos. Más, te vas a la pestañita de más Luma Data. ¿A este? Ah. No, arriba. Ahí, a ese. Y ahí tienes eso. Los parámetros. Eso. Y te ha salido un rojo, pero porque a lo mejor no te lo... Sí, porque lo he hecho un poco a lo loco. Otro shuffle detrás de ese shuffle y convierte el alfa al RGBA. Y te saldrá seguramente, ¿Aquí? No, entre medias de los dos. Ahí, pincha. Y entonces ahora el alfa. Ahí, que vaya al rojo, verde y azul. Vale, y ahí tenemos el canal alfa, ¿no? Entonces ahora de la curva de tool, en vez del alfa ponle RGB, en curva de tool, abajo del todo en vez de alfa RGB, y le das otra vez a calcular. Estoy en alfa. En más Luma Data te saldrán los datos.
Sí. Luego lo que hacía era copiarle esto a un Grace o algo así, o a un... Yo no me acuerdo, pero sí, de aquí sale el Z, Claro. el Z El negro en te será grises. negro, por eso 0, y el otro te dará el píxel más puro y blanco. Sí, es que hace mucho que no Que lo te hago, viene pero sí. te viene la coordenada en X e Y, que es el 1400, bueno, ahí lo tienes, ahí marcada. Y ese es tu punto más Sí. blanco. Claro, yo esto recuerdo que se lo enchufaba estos valores a un Grace o algo así, y entonces te daba en grises la profundidad para hacer desaturación. Pues sí, este nodo es muy interesante. No me acuerdo cómo se hacía, pero vamos, con todo esto que me habéis dicho. Lo tengo por ahí, si lo busco lo encuentro, pero bueno, esto ya es más. Sí, así es la forma de trabajar el sería algo así. Pero vamos, en principio, pero efectivamente, el Z del Houdini, es que eso hay que investigarlo. El Z del Houdini igual viene y en vez de aquí def hay que poner direct. Y luego además el Nuke tiene su propio def, o sea que es también lío. Es un tema de investigar de cada software cómo hay que configurarlo. Yo sé que de Arnold esto hay que ponerlo en def. Eso es el manual. Luego, pues si uno lo pone en otro y funciona, bueno. Entonces, no sé, Javi, si te he resuelto el asunto o queda también en el aire. Muy bien, hombre. No, pero yo creo que aún mejor incluso porque da como para otra. Si queréis, lo que vamos a hacer es algunas cositas que hemos abierto melón y que queremos, pues le damos forma, las investigamos las partes que han quedado un poco en duda y hacemos otra dentro de un tiempo para terminar de resolverlas, hacer ejemplos prácticos y terminamos de completarlo, ¿se parece? Sí, me parece bien. Sí, me parece de lujo. Sobre todo acordar qué pases nos tienen que sacar, porque para que ellos no saquen pases de más, sobre todo claro, ahí yo creo por que ellos y para nosotros. Por proyecto es verdad que va a depender directamente del tipo de 3D, por los materiales que tenga. Y luego además es verdad que si existe la oportunidad al principio del proyecto hacer el lead del proyecto o el primero que lo componga, hacer una especie de precompo y entonces ya con eso tener un poco de claro qué requisitos tiene el plano a nivel de pases. Incluso por plano. Que en las primeras versiones, incluso por plano. O sea que esto porque puede llegar a ser complejo. Es y que en las claro. primeras versiones incluso también nos puede pasar. Lo bueno que tenemos de tener línea directa con 3D es que a lo mejor en la primera versión nos han dejado todas las opciones y nosotros en el momento que ya nos van dando renders nuevos, a lo mejor les podemos avisar para que determinadas fases ya estén fuera, para ir aligerando en próximas versiones. O sea que eso al final también se trata de estar comunicados. Es difícil estandarizar. Sí, pero sí es sencillo abrir un poquito un diálogo con 3D de plano a plano y proyecto desde luego proyecto. Claro. Estar en comunicación, porque muchas veces por suponer cosas vosotros echáis en falta un pase que a lo mejor vendría bien. Y es verdad que luego el volver a rendear, o sea que cuanto antes se hable, mejor, porque los renders son brutales. Entonces mejor, oye, pues mira, para este plano molaría sacar lo de las luces, porque tengo ahí una luz que está rota y yo hice una vez en el refugio hicimos un plano que era un timelapse de un amanecer atardecer en todas las montañas y ese el render iban a ser 3000 frames. Hicimos un truco, yo lo hablé con, no sé, fue una chica que no me acuerdo quién fue, pero yo saqué una combinación de pase, un difuso y luego las dos luces en un Lambert rojo y verde. Y combinando eso salía el timelapse y el render no tardaba nada porque era un difuso verde y rojo. O sea que según el plano, si se habla, se puede optimizar el preparar el 3D para que luego la compo sea la óptima también. Y sin pases de más y ni de menos. O sea que... Pero bueno, como estándar, los tres estos que hemos hablado, ya sabiendo también vuestra dinámica de compo, que son los básicos, o sea, los de luz y los de material. Los otros son para casos y el N, el Z, el P, todos estos. Y el Occlusion, yo el Occlusion lo saco a partir de ahora. No, pero es como ha comentado Javi, primero se hace una primera prueba y dices, estoy usando todos los demás a la mierda. Sí, de todas formas, y por si hay un segundo render, quiero decirte. Sí, yo cuando el objeto solo tiene difuso y especular, yo ni pongo transmission, ni pongo subsurface, ni pongo nada, ya lo optimizo yo.
Otra De todas cosa formas, todos estos No, pero que luego a lo esquemitas mejor que hemos nosotros visto ni lo con Pablo, usamos, ¿me entiendes? es que van a salir negros. te- Si van a salir negros. Otra cosa es que haya subsurface y de pronto no lo uséis, pues se puede ahorrar. Eso es, a eso me refería yo. De todas formas, todos estos esquemitas que hemos visto de compo los vamos a dejar como estándar y los meteremos en toolsets de 3D, y entonces para los diferentes tipos de composición que hemos visto. Sí. Ahora, sobre todo esto, al final no deja de ser una invitación a que nadie componga con el Beauty, por ejemplo, directamente. Porque hemos visto que es sencillo descomponerlo, volver a recrearlo, y ya a partir de ahí, aunque en un principio no se use, luego en el momento que empiezas a tocar, pues en lugar de hacer grids genéricos, veas las diferencias y tocando las cosas por separado, que claro. evidentemente tiene mucho más control. Sí, bueno, lo que pasa es que hay gente que compone con el Beauty lo que hemos hablado, restando y sumando. Entonces sale todo del Beauty. Pero el asunto, yo creo que lo importante es que vosotros sepáis lo que ha hecho el de 3D. Antes de, o sea, saberlo recomponer. Para que esto es lo que ha hecho el de 3D. A partir de aquí, por supuesto, hacéis lo que queráis. Pero que lo de 3D que se sepa que viene porque se lo habrá currado para que integre lo mejor posible. Luego hay Está 3Ds y 3Ds, que los 3D más complicados, que hay mucho trabajo de compo, etcétera. Entonces, por eso yo lo del sistema este de descomponer y componer, y que luego puedes tocar el pase que necesites, a mí me parece el mejor por eso, porque ya sabes que de 3D viene esto, con estos pases, y ahora ya me pongo a componer. Sí, es más constructivo. Empiezas a sumar, todo lo añades y luego lo vas Sí. modificando en el punto en el que necesitas tener ese control. En el que necesites. El otro es como llama un script un poco más errático, porque llegas hasta un punto, de pronto te das cuenta que necesitas restar algo para modificarlo y volver a sumarlo. Puede ser a lo mejor de primera lectura, de un vistazo, lo que hablamos, técnicamente puede ser que matemáticamente no rompa nada, pero es verdad que quizá en un principio, pues lo otro es como más constructivo y es más... Y es- lo estás haciendo añadiendo. Sí, y para mí es muy cómodo, porque sale el Beauty con su alfa, pim. Luego ya a componer. Planos normalitos, pues direct, indirect. Planos que necesitan más, pues materiales. Y luego, por supuesto, si quiero añadir un direct más porque le quiero sumar la luz, pues, o sea, ahí ya, claro, lo que haga falta. De todas formas, es verdad que los que por lo que sea en la casa no tengan en un principio acceso a renders, desde luego podemos hablar, o incluso 3D nos puede pasar alguno para hacer este tipo de prácticas o para hacer refresco, porque también es verdad que si luego no tienes oportunidad de ponerlo en marcha o probarlo, pues es verdad, estas cosas pues se pueden ir perdiendo. Entonces, cualquier plano que hayamos hecho en la casa que a alguien le resulte interesante repetir, o cualquier plano que queramos tener un poco de referencia, lo podemos dejar ubicados en algún sitio para tener a lo mejor este plano como referencia de diferentes materiales, con diferentes características, se puede quedar disponible para que cualquiera pueda juguetear, probar y ver exactamente Sí, qué sensibilidad tiene una manera u otra, o sea que eso se quedará todo centralizado y explicaremos yo dónde lo pueden este render os lo puedo pasar. encontrar. Con todo el chorizo de pases, es brutal, ocupa 300 megas, pero bueno, es lo que hay. Pues Eso. genial. Por mí igual. Pues muchísimas gracias, Y Majo. cualquier duda aquí estoy, o sea... Una preguntilla que a lo mejor no me entera. Lo de los criptomates, para los criptomates lo sacáis, ¿no? sí, ese ni hemos hablado, pero sí, los Sí, criptomates. no lo damos por entendido. Yo ya los criptos los saco por defecto siempre. Vale, pues De era material eso, y de material y de shader. Y con eso ya podéis sacar alfas de lo que sea. Sí, ese es otro por defecto, De ya. todas formas, ahí me acuerdo yo en el proyecto este que hicimos para la nieve, para el de a 1000 kilómetros, no sé si era ACES aquello, y los criptomates nos daban problemas por el espacio de color. Entonces los abrimos en un nuke que no era ACES, desde ahí los renderábamos para sacarlo para poderlo poner en el proyecto ACES. Creo que era algo así, ¿eh? Es Una cosa que posible. hemos visto es eso, que hay que recordar que nosotros ahora mismo todos los proyectos salen configurados ya en ACES desde el principio que se genera el proyecto. O sea que nosotros en el momento que abrimos la versión 0, ya en un principio está seteado como ACES y trabajamos con continuidad de lo que se ha generado para que ocurra todo igual. El tema es que las diferentes normas que hay, digamos, por formato, nosotros en un principio la tenemos fijada para trabajar en 2065, que es como viene el formato del Play. Ah, sí. El tema es que al ser XR, tanto el render de 3D como el Play, no se le puede generar dos normas diferentes, porque el formato en sí es el mismo. Pero es verdad que para que funcionen todos los pases, no puedes trabajar el 3D como 2065, lo tienes que trabajar como este lineal ACES CG.
Eso lo hemos visto porque además Eso es sí una que... cuestión de que no es que quede mejor o peor, es que aparecen rayas, artefactos. Sí, si queréis lo vemos. Este, efectivamente, yo aquí me fío mucho del que mete el nuke, que le trata como default escena lineal. Luego hablamos tú y yo, Javi, que era este, ¿no? El Access CG. Lo que pasa es que los defaults son siempre unos formatos como un poco tramposos, porque internamente Sí. si le preguntas a ese clip qué espacio de color tiene, te dice que default, no tiene apellido, ni nombre, ni nada. Entonces es una cosa que hace el nuke automáticamente, pero es verdad que lo más correcto es Claro. ponerle el que tiene apellidos, porque ya sabes que estás trabajando en CG, En CG. 3D. Que es, de hecho, el que está seteado en Maya como entorno de render. Se rendea en este. Por lo Y es tanto, nuestro espacio de trabajo para Access en Nuke. sí, porque Lo que pasa es que nosotros cogemos el Plate en BT65, que es el formato de transferencia que tiene Access. Porque es verdad que si lo ponemos en el tocho, el Z daba... Esto lo voy a hacer porque si lo reconocéis es por esta causa. A ver si lo puedo reproducir, porque... Bueno, ahora no va a pasar. Pues ahora no pasa. El Z daba ruidos. Le pasó a Tomás el otro día hace nada y a mí me pasó por... Eso, esas rayas. Eso es. Ahí lo tienes. Eso es por ponerlo en el tocho de Access, en el que tiene todo el gamut de toda la... Entonces, efectivamente, tiene que ser este, ¿no? El de abajo, este lineal. Perdón, sí. Este, claro. Para los XR, este. Y ahí se arregla el Z. A ver. Sí, ahora que encuentres ahí donde está ubicado Z, pero... Espera, que es que está... En realidad es porque tiene dos rangos distintos, entonces ahora, bueno, pues eso, reubicar otra vez el rango. Pero ves esto, los degradados, los rompe con artefactos. Joder, va lentísimo. Pero vamos, ya no salen las rayas. O sea que, sí, esto era importante. Ya no salen las rayas. No está ahí pensando, pero... O sea, podemos ver la manera de automatizarlo, porque es verdad que si tienes varios renders, por si alguno se te queda en vez de 65 no te das cuenta, o... Podemos ver la manera de meterlo por programación y que todo lo que venga de como fuente de carpeta, de proyecto, de la ruta de 3D, que a partir de ahí se interprete automáticamente en un proyecto Access como este lineal Access CG. Y luego, esa es una opción. Y la otra, recordarlo y ponerlo. Y luego he estado leyendo... Hay muchísimo debate con el tema del Access todavía, pero he estado leyendo, hay alguien por ahí que recomienda efectivamente el último Bright para que... Esto es una cosa que yo estoy aquí, pero vosotros sois los que lo sabéis. El último Bright, ponerlo en el que va a color, me imagino, ¿no? Conformado a ponerlo en el Access tocho. ¿Te acuerdas que lo hablamos ayer? Como lo tenemos, sí, o sea, es como lo tenemos porque nuestro Bright está forzado a que salga exactamente igual que el RIT 1, que es el que digamos que marca todas las normas del plano. Ajá. Entonces, en un principio, porque BT65 es ese formato estándar de transferencia. Lo que pasa es que igual que nosotros trabajamos en CG, que es para VFX, pues está CC, CCT para color. O sea, son rangos diferentes por software. Sí. Pero BT65 sería como el de transferencia. El CG es que es uno reducido, es un espacio de color que tiene menos colores que este es como el de almacenar o ya no sé. Eso es. Sí, lo llaman de intercambio. O de intercambio. Bueno, pues sí. Pero bueno, efectos prácticos es simplemente que recordemos que al cogerlo en un proyecto Access, que todos los reads de 3D tienen que ir en este lineal CG. Y ya ves, es sencillo verlo porque es que genera artefactos o genera problemas o quizás esto que comenta Ramón quizá venía por ahí. O sea, pero bueno, que se ve y se puede intentar programar, a ver, para facilitar recordarlo todos o... También es verdad que ahora mismo convivimos con proyectos Access y no Access. Claro. En un futuro, la idea es que se estandarice, porque evidentemente Access es un entorno de trabajo mucho más cómodo, porque ya hay toda una serie de normas, todos los softwares están normalizados con ellas. Y entonces, bueno, en un futuro próximo, si puede ser, intentaremos que todo el flujo de trabajo de VFX sea Access. Que sea Access. Así todo el mundo verá lo mismo, entre comillas.
Bueno, pues nada, genial, ¿no? Vamos a comer. Venga, Bueno, lo que digas tú, jefe. vámonos. Bueno, a Pablo, a partir de mañana, si tenéis alguna duda, solo se le puede preguntar si quiere fideuá o paella. Nada Eso más. es. Y además Que os contestaré desde Copenhague, que voy a estar allí. Pues mira, Pero, lo que pero vamos, en 8 días vuelvo, o sea que asimilar todo esto que os he transmitido, hermanos. y volver a verlo. Pues si no vuelvo, pues si no vuelvo. Yo, por favor, darle like a su canal, ¿vale? Ah, bueno, sí. Nada, lo subiré. ¿Tú lo has grabado al final, Javi? No lo he grabado, pero como no lo hemos hecho nunca, ahora vemos. Vale, pues lo vemos. Bueno, Está también grabado por ti, lo subirá a su Sí. canal y ya aprovechando. genial. Muy bien. Pues Bueno, detengo chicos, grabación. Detengo grabación.